¿Qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a su podcast favorito y a ti, ¿cómo te habla Dios? Gracias por acompañarnos ya, por fin, lunes, inicio de semana. Un gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días. Vamos ya empezando a grabar este podcast para todos ustedes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, sean ustedes bienvenidos a su podcast favorito y a ti, ¿cómo te habla Dios? Ya lunes, inicio de semana, espero hayan descansado. Fue un fin de semana movido. La semana pasada fue un fin de semana movido para la República Mexicana. Ahora fue un fin de semana movido para todo el mundo con todo este tema de Irán, Israel, Estados Unidos. Ha sido un tema complicado. Han pasado momentos difíciles a nivel mundial, a nivel de la República Mexicana, estabilizándose todo, pero bueno, estamos aquí unidos, pues en su podcast que no puede fallar. Gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a iniciar con el resumen del número 14, para que no se pierda el resumen, para que no se pierda esa bonita continuidad que nosotros llevamos aquí. ¿Qué vimos en números 14? A grandes rasgos, bueno, vimos en número 14 esta parte de la incredulidad colectiva, ¿no? Donde pues vemos que había todavía una parte del pueblo que no creía, ¿no? Ya Dios ya había dicho que no iban a entrar a su pueblo. Dios dijo, ustedes no van a entrar, que esas generaciones no iban a estar y que al final pues era parte de lo que habían tenido, ¿no? Y porque principalmente no había esta confianza en Dios. Estaban pensando en linchar al Moy. O sea, imagínense que la persona a la que Dios le dice, tú eres el encargado, los hebreos pensaban ya en casi lincharlo, ¿no? Querían que los regresaran, ellos querían regresarse a Egipto. ¿Qué tan mal estamos como seres humanos que preferimos, aunque estemos mal, tener como que la certeza a cosas como la comida, como el agua, o sea, porque queremos todo lo que teníamos, aunque esto tuviera un precio y un costo muy alto, ¿no? Entonces vemos que rechazan a Moisés, el pueblo, o la mayor parte del pueblo que estaban con estos 10 representantes de las tribus. Vemos que además no solo era rechazar a Moisés, sino que también estaban rechazando a Dios. Porque el rechazar a Moisés, que era quien daba la palabra de Dios, que era quien era la comunicación directa con Dios, pues no solo estaban rechazando al Moy, estaban rechazando a Dios. Entonces hay estas consecuencias que les dimos, donde Dios dice que ellos no van a entrar, que van a estar vagando y que ellos no van a poder entrar a la tierra prometida, que toda esta generación no va a poder entrar a la tierra prometida, ¿no? ¿Cuándo pasa? Bueno, pues cuando ya el pueblo intenta atacar Canaán, después ya del castigo divino, ya no lo hace por fe, sino por miedo. O sea, cuando ya haces las cosas no por fe, sino por miedo, no esperes tener las mismas consecuencias, no esperes tener los mismos privilegios. Al final Dios te da una oportunidad, la vida te da una oportunidad y tienes que aprovecharla y tienes que seguirla como van las cosas, ¿no? Como vienen. Pero no puedes vivir con el miedo, como lo hemos venido comentando. Tu fe no puede ser más grande que tu miedo. Entonces tenemos que confiar en el plan de Dios, tenemos que confiar en el plan divino de Dios, y que si al final uno la riega, uno va en contra de algunas decisiones, es bueno arrepentirse. Claro, lo vimos desde el principio, puedes arrepentirte con humildad, puedes decir perdóname Dios, pero eso no te va a librar de las consecuencias que ya tienes. O sea, eso es un hecho. Las consecuencias que tengan tus actos en esta vida las vas a tener que pagar. Pero no es que Dios te haya mandado un castigo, es simplemente el hecho de que las consecuencias que tienes para con tus actos, pues las vas a tener que pagar. Entonces vamos a números 15, porque números 15 también, híjole, o sea, ya vimos que las generaciones no van a entrar, ahí vienen todos marchando. ¿Y qué vemos en números 15? Bueno, pues vamos, números 15. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes,
olor grato a Jehová de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite, de vino para libación, ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2/10 de flor de harina, amasada con la 3ª parte de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la 3ª parte de un hin en olor grato a Jehová. Cuando ofreceréis novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3/10 de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite, y de vino para libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida, olor a grato a Jehová. Así se hará con cada buey o cada carnero o cordero de las ovejas o de cabrito, conforme al número, así haréis con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová, y cuando habitare con vosotros extranjero o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, se hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación, y el extranjero con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Seguimos. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer el pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis ofreceréis una torta en ofrenda como la ofrenda de la era. Así la ofreceréis. De las primicias de vuestras masas daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto, un olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque yerro es, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto yerro de todo pueblo es. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará, y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Ahí vamos a parar, vamos a hacer la bonita pausa. ¿Qué empezamos a ver? Bueno, que empieza Dios continúa con su promesa. Si vemos que bien ya le dijo a estos perros malagrecidos que no van a entrar porque se sublevaron, porque se quisieron poner muy sabrosos con el Moy, que a su vez es ponerse muy sabrosos con Dios. Entonces, ya que les dice: a ver, papitos, todos ustedes no van a entrar, cabrón. Ustedes, los mayores de 20, no van a entrar y van a estar vagando en el desierto, cabrón. Ahora, sus generaciones no, como el Moy intercedió: no, perdónalos, Dios, tú lo prometiste. Mira que ese Moy era buena persona y abogaba por los que no merecían que fueran abogados, pero ese Moy abogaba por ellos. Entonces Dios dice: perfecto, la siguiente generación entrará, ustedes no van a entrar, cabrón. Entonces, pero vemos cómo ahora que Dios le da la ley, ¿qué está hablando? Está hablando en un futuro. Está diciendo: no se preocupen, van a entrar. Y cuando entren, quiero que hagan A, B, C, D. Quiero que hagan el holocausto. Quiero que de las primicias que coman, lo ofrezcan a Jehová, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta primer parte. Más allá de ser el diezmo, más allá de ofrecer, es cuando nosotros, muchas veces pasa cuando no tenemos trabajo o estamos en una situación difícil y le pedimos a Dios y le oramos a Dios y ayúdanos, Dios mío, por favor. Cuando ya Dios nos da el favor, cuando ya Dios nos ayuda, ahí ya nos olvidamos de Él.
Y entonces decimos, cabrón, si te vi, ni me acuerdo, güey. Y ahí estamos jodidos, o sea, ahí estamos como cristianos jodidos. Porque si realmente estamos pidiéndole algo a Dios, Dios no te pide nada a cambio más que ese agradecimiento de, güey, lo que me pediste lo tienes. Dalo. Da esa primicia, da las gracias, porque a veces ni las gracias damos, ¿no? Hoy como tanto como dar las primicias de ir, la masa que yo comí y ese era ofrecer, pues eso ya no pasa hoy en día. Pero ¿cuántas veces agradecemos a Dios lo que realmente nos dio? O sea, eso que obtuvimos, eso que tanto le pedimos, eso que tanto añoramos, una vez que lo tenemos, ¿realmente le agradecemos a Dios por lo que nos dio? ¿Realmente hacemos un acto de bondad? ¿Realmente hacemos un acto de misericordia y decimos, toma, Padre, esto es tuyo? Esto por estos pobres, veo a este güey jodido, déjame lo ayudo. ¿Cuántas veces de que veo a alguien a lo mejor en la misma situación en la que yo estuve y en lugar de ayudarle, puta, muchas veces nos damos la vuelta y si te vi, puta, ni me acuerdo? Eso es lo que no quiere Dios. Dios quiere que seamos agradecidos, que seamos humildes, lo hemos visto a lo largo del libro, que seamos agradecidos, que seamos humildes, que una vez que Él nos da su bondad, que Él nos da su misericordia, de la misma forma nosotros ayudemos al resto de la gente. No, que no te digan, no, y aquí a esta iglesia y a esta congregación y tienes que traer todo. No es cierto, güey, no es cierto. Es ofrecérselo a Dios. ¿En qué forma se lo vamos a ofrecer a Dios? Bueno, puede haber muchas, pero se lo tenemos que ofrecer a Dios, a darle gracias a Dios por el favor que nos hizo, por el favor de Dios, porque esa tierra prometida, esa meta, esa petición que nosotros teníamos, nos la dio y es lo que le tenemos que agradecer a Él. Entonces, luego, ¿qué sigue en este capítulo? Bueno, vemos que la ley es pareja, ¿no? Dicen por ahí, perdón, pinche pero pareja, dicen por ahí, ¿no? O sea, hágale madre, aquí esta ley es para los que viven aquí, o sea, para mi pueblo, los israelitas, y para los extranjeros. O sea, a mí me vale madre. Aquí la ley es pareja. Entonces vemos que Dios aplica la ley para todos, para todo el que viva entre los hebreos o todo aquel que esté dentro de su pueblo. Estamos viendo que Él tiene igualdad divina. Aquí Él no hace distinciones. Y entonces, esta es de las partes que me gusta puntualizar y que por eso mucho yo hacía hincapié con extranjero, que muchos cristianos, o muchos ahora de los que creemos en Cristo, empezamos a decir o a dejar de lado que el Antiguo Testamento pues es el viejo pacto, que nosotros no tenemos nada que ver con eso, que eso era para el pueblo hebreo, que nosotros estamos en Cristo y que en Cristo se cumplió el pacto y que con Cristo vamos para adelante. Gravísimo error, güey. Gravísimo error. Porque Jesucristo no vino a tirar el Viejo Testamento. Es más, para Jesucristo no hay Viejo Testamento ni Nuevo Testamento. Para Jesucristo hay el Testamento, lo que eran los libros anteriores, los salmos y todo este tema que viene del Antiguo Testamento. Eso es para Cristo. Eso era lo que para Cristo, el Dios encarnado, era ley. Entonces, Él no venía a tirar nada. Entonces, y además que aquí Dios desde un inicio deja muy claro que estas leyes son universales, son para todo aquel que viva en su pueblo. Entonces ahora me pregunto, ¿nosotros vivimos en el pueblo de Dios? Pues por supuesto, somos hijos de Dios, por supuesto. Entonces tenemos que seguir sus leyes. Estas leyes eran tanto para el pueblo hebreo como para extranjeros. Desde los inicios Dios veía tener a todo su pueblo grande como naciones. Entonces Él ya nos veía, Él decía, lo decía en los primeros libros, que iba a ser tan grande como el polvo de la arena, no sé, tan grande como la cantidad de estrellas que había en el cielo. Así de grande iba a ser el pueblo de Dios. Entonces yo me pregunto, si así de grande es el pueblo de Dios, y Él lo dice, así de grande va a ser mi pueblo, y la ley es para extranjeros y nacionales, entonces el Antiguo Testamento es para nosotros, o sea, es para todo aquel que cree en Cristo. Que claro, la intención de este podcast es empezarlo a leer en el contexto cultural en el que fue escrito. Hoy ya no hacemos holocaustos, hoy ya no hacemos estas ofrendas de masa, de matar un carnero, de matar un chivo, de matar un buey, hoy ya no lo hacemos. Pero las ofrendas que hacemos para con Dios son gratas para Él. Aquí lo dice, grato es la ofrenda a Dios. Ese agradecimiento, ese decir, de lo que me diste, Padre, esto es para ti. Y aquí dice que lo tiene que cumplir. Vemos que Dios es ecuánime, vemos que Dios dice para todo. Entonces, las primicias del pan
Esto es reconocer que lo que proviene de Dios, todo el hambre que pasaron, cabrones, y de lo que se estuvieron quejando, perros malagradecidos, todo eso que se estuvieron quejando y que van a entrar a la tierra prometida y lo van a tener a manos llenas, agradézcanlo a Dios. Entonces, todo esto de lo que nos estuvimos quejando como seres humanos a lo largo de nuestra vida, hoy hablo de mí, de todo lo que te quejas, de todo aquello que añoras, de todo esto que le pides a Dios, esta providencia en los momentos malos que pasas, cuando lo tengas, da esa ofrenda a Dios, da ese agradecimiento a Dios por decir todo hoy lo tengo. Vemos también esta parte de los pecados involuntarios, ¿no? Que decía de lo de ayer. Yo no sé si conozcas o no conozcas, y lo que hablábamos en Levítico, que también hay una ofrenda, un holocausto por eso, que el desconocimiento de la ley no te exime de las consecuencias. Dios es claro con eso. Si tú pecaste sin conocimiento, si tú fallaste a la ley por desconocimiento, no te exime de las consecuencias. Entonces Dios dice, si ya pecaste por güey, porque no te diste cuenta o porque no es alevosía, ¿no? Aquí lo deja muy claro que no te dio cuenta ni el pueblo ni tú, entonces podemos expiarlo, podemos pedirle perdón y podemos salir, ¿no? Pero también dice, ¿no? Y deja que aquellos que sí cometieron pecados a conciencia y que te valió madre y que lo hiciste a fuerza, entonces ya tiene más consecuencias graves, que es expulsado de mi pueblo. Estás expulsado del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios buscaba una nación diferente a lo que venía. Por eso es bien importante el contexto cultural, porque Dios quería que todo lo que venían con los egipcios y que venía de esta primera generación que estaba en contra de Dios, que a la primera de cambio se ponía en contra de él, que a la primera de cambios que vivía con una falta de fe increíble a pesar de todos los milagros. Entonces Dios quería cortar absolutamente eso. Dios lo quería cortar de tajo. Entonces dice, todo aquel que peque a sabiendas de que ya les dije que todo esto no lo tienen que hacer, entonces ya lo hace por... Es como, siempre lo platico yo, ¿no? Oye, eso me molesta, que le dices a alguien, oye, güey, eso me molesta, no lo hagas. Lo vuelve a hacer. Segunda, oye, es que me molesta, güey, porfa, no lo hagas. Y lo vuelve a hacer. Oye, es que me molesta. Oye, güey, entonces ya lo estás haciendo por chingar. O sea, no hay de otra. Si ya te avisé 3 veces que lo que estás haciendo me molesta, la primera es por desconocimiento. Ahí lo dice la ley, no hay pedo. Si es por desconocimiento, tu holocausto, pide perdón, sacrificio, vamos para adelante, cabrón. Pero ya cuando lo haces con conocimiento, entonces ya lo haces por chingar. Y eso ya te hace una mala persona, güey. ¿Qué quería Dios? Pues Dios no quería malas personas. Entonces, güey, si no vas a seguir mis leyes, así como saqué a toda una generación, órale, órale. A la chingada de aquí, cabrón. Entre menos burros, más solotes, dicen por ahí. Entonces, eso es lo importante, que tenemos que conocer la Biblia en el contexto en el que estaba escrita y cómo viene narrándote toda la historia del pueblo y por qué Dios ponía estas leyes y eran muy claras, ¿no? Muy claras las leyes, pero no eran a lo güey, no eran de que, no, pues ahorita y te vas a arder en las llamas del infierno. A ver, güey, aquí ni siquiera hablaban, en todo lo que llevamos del libro, no han hablado absolutamente ni del cielo ni del infierno. Hablan de la tierra prometida, que es a donde van a llevar al pueblo para que pueda disfrutarlo, para que pueda disfrutar las bondades que Dios le va a dar, y de ahí han hablado de que está separado del pueblo, ¿no? Y de eso hemos hablado hoy en día. ¿Por qué? Porque en donde estaba escrito y como está narrado esta travesía del pueblo israelita, es justo porque están buscando esta tierra prometida y están buscando hacer esta nación de Dios. Es lo único que se está buscando y Dios lo está buscando conformar. Entonces seguimos. Lapidación de un violador del día de reposo. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréalo. Toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Y de aquí todos dicen, ay cabrón, pues mejor no trabajo en sábado, ¿no? Bueno, puta madre, ¿por qué ahora en el DF? ¿Por qué? Bueno, no en el DF, en la República Mexicana, ¿por qué no aplican esta para la nueva ley de 40 horas que se aprobó, ¿no? O sea, ¿qué dice? Sí, son tus 40 horas, pero divididas, cabrón, ¿no? ¿Por qué no dicen, que no quiero trabajar en sábado, ¿no? Ni en domingo, dame mis 2 días de descanso? ¿Qué quería Dios?
recordemos que venían de este pueblo egipcio, donde los tenía esclavizados, donde tenían que trabajar pues los 7 días por alimento. Dios quiere desarraigar de tajo eso. Dios no puede permitir que en su pueblo, por eso lo marca como mandamiento desde el inicio, ¿no? El día de reposo, Él lo marca, y lo marca dentro de la ley. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué lo marcaba Dios así? ¿O por qué Dios quería que fuera así? Porque Dios no quería que revolviera, si a la pinche primera de cambios, después de todo lo que vieron, de que pedían comida y se les daba, les dio a hartar golondrinas, que ya vimos que científicamente era posible que esto pasara. Entonces pidieron comida, les dio, pidieron agua, les dio, uy, lo que les pedía les daba Dios. Y aún así eran pinches necios y seguían y seguían y seguían. Entonces, ¿qué dice Dios? Necesito desarraigarlo, o sea, es a huevos de raíz. ¿Qué pasaba cuando Aarón y su esposa Miriam empezaron a hablar mal de Moisés y de su esposa? Dios dijo, sáquense de aquí, sáquensela. Y entonces, no, perdóname, Diosito, o sea, porque al final Dios tenía que desarraigar el pecado de raíz. Por eso las consecuencias se miran graves, pero la realidad es que en el contexto lo que necesitaba era un pueblo puro, o sea, que esta conciencia y que esta mentalidad vieran que, cabrón, sí tiene una consecuencia. El hecho de que yo desobedezca conscientemente y adrede las leyes, güey, tiene una consecuencia. Entonces, al ver que la consecuencia es grave, ¿no? Que es la pena de muerte, entonces le vas a medir el agua a los camotes para volverlo a hacer. Por eso Dios dice, tienes que respetar el día de reposo, porque no quería que volvieran a caer en lo mismo de ser esclavos. Por eso te decía, no trabajes, no puedes trabajar, tienes que descansar ese día. Pero era para descansar, pues para vivirlo con tu familia. Hoy en día para estar con tu familia, para estar con tus amigos, para aprovechar estar con Dios. A eso tienes que dedicarte ese día a ti y no volverte esclavo del dinero, volverte avaricioso, como ya lo habíamos visto en Levítico, ¿no? Es justo por eso que en este momento fue grave la consecuencia de quien no seguía el día de reposo. O sea, el día de reposo es o descansas porque no quiero que vuelvan a caer en este tema de la esclavitud, ¿no? Y ahora los judíos, bueno, pues lo que pasó, que querían linchar a Diosito por haber curado en Sabbat, ¿no? Porque pues ellos querían que descansara. Ches locos, cabrón. Porque no se trata de eso, y era lo que yo decía a lo largo. Váyanse a cualquier centro judío, porque hay comunidades judías en cualquier parte del mundo, y váyanse a esta comunidad judía, y claro, ellos no trabajan, pero todos sus locales y todos sus negocios están abiertos, y la gente del pueblo que trabaja, hablo de la República Mexicana, todos los mexicanos que trabajamos para los judíos, a ellos no les dan el día de descanso, ellos tienen que trabajarlo, mientras esos güeyes, jara, mala, esos güeyes están así. Pero los mexicanos están chingándole su negocio mientras esos se hacen millonarios. Pues cabrón, entonces no crees en lo que dice aquí, porque dice que la ley es para extranjeros y para ustedes. Entonces, si tú haces como judío valer la ley, no para ti y para los extranjeros que viven, que muchas veces eran sirvientes y esclavos de ellos, aquí son sus empleados, tendrías que hacer valer la misma ley para ellos, pero no la hacen valer porque money, ¿verdad? Entonces, bueno, esta doble moral que juegan los judíos, pero creo que entendiéndola, esta ley es bien importante para Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que dedicarnos a que no todo sea trabajo, a que no todo sea dinero, a que no le des más importancia al dinero que a tu descanso para estar con Dios, para estar con tu familia, para estar con tus amigos, para dedicártelo a hacer lo que a ti te gusta. Y seguimos. Franjas en los vestidos. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. A ver, esto es importante, ¿no?
porque muchas veces viene esta pelea de los protestantes versus los católicos, de que idólatra, de que tú le rezas a una virgen, de que tú le rezas a una imagen, de que no haga, ok, entonces dicen los católicos, no, güey, bueno, a ver, yo no hago imagen, pero bueno, tengo la imagen de Dios, no, es que tú eres idólatra, a ver, cabrones, era lo que yo siempre les decía, dejémonos de estar peleando entre nosotros por la religión que profesamos. Al final somos cristianos, creemos en Cristo Dios. Aquí no se trata de venir a tirar una religión, de venir a tirar a otra. Yo no profeso ninguna religión. Yo a lo largo de lo que he pasado me descubrí que lo importante es la palabra de Dios, que lo importante es lo que dice aquí, que lo importante es lo que dice la Biblia, y bueno, vamos leyéndolo y vamos estudiándolo y vamos aprendiéndolo. Entonces, ¿qué vemos? Que muchas veces la gente necesita ser visual. Teníamos el pecado arriba, porque si acuérdense que lo leemos cronológicamente y como debe ser, nada de pinches pedacitos de aquí dice que todo aquel que no descansa, que nada, cabrones, completito. Entonces estamos hablando arriba de que hay un pecado. Arriba, bueno, vemos arriba, vemos que hay un pecado por desconocimiento y un pecado por conocimiento. Ahí les está diciendo Dios, puedes cometer dos pecados, uno porque eres güey y otro porque lo hiciste por chingar. Ahora, dos, puedes romper el descanso, cabrón, que es otro de mis mandamientos que no quiero que pase. Entonces, para que no se les olvide, amárrense un pinche listón azul en las faldas para que se acuerden que tienen que cumplir mi ley. Muchas veces, como se los he dicho, el ser humano es deber. Entonces, tampoco está mal que a lo mejor tengas tú una figura de Cristo, ¿no? Por decir que sabemos que no es Cristo porque está muy hecho a Europa, muy okay, pero que tengas ese cuadro, porque a ti ese cuadro te recuerda a Cristo, o esa cruz te recuerda a Cristo, pero no quiere decir que esa imagen es Cristo, no quiere decir que esa imagen es la milagrosa, o sea, que si me quitan esa imagen y viene otra, no, ya se me acabaron los milagros, no, ya, ¿para qué me la quitaste? Ya se me rompió, puta, ya se me rompió la milagrosa, ¿no? Ya se me rompió la imagen, la milagrosa. Ahora, ¿qué chingados voy a hacer? No, es simplemente para que te acuerdes que ese que está ahí, cabrón, murió en la cruz por ti, güey. Entonces, porque necesitas verlo, necesitas saber que Dios está ahí, saber que Dios está contigo. Hay gente que no lo necesita y, güey, adelante, qué bueno, qué chingón. Pero hay gente, yo sí lo necesito, yo sí necesito ver a Dios y decir, gracias, Padre, gracias. Que hablo con Él diario, sí, pero el hecho de verlo es decir, puta, sí es cierto, gracias, Padre. O sea, ¿saben? A eso se refiere. Entonces, vemos cómo desde el Antiguo Testamento Dios pone señales visibles para que como humano te dice, para que no sigas vuestros ojos y vuestros corazones, porque en ellos te vas a prostituir, en ellos te vas a perder, en lo que tú ves, en lo que ve tu corazón y ve tus ojos. Por eso necesito, ¿no? Que tú veas y te acuerdes que todos mis mandamientos van a ser santos, me van a ser santo para ti. No porque yo Jehová lo saqué de la... O sea, para que no te olvides quién soy, para que no te olvides de dónde te saqué, de dónde vienes, para que no te olvides que yo te saqué del fango, cabrón, que yo soy vuestro Dios. Él sabía que ellos necesitaban ver, porque ellos venían de este pueblo Egipto de hacer imágenes, de hacer ídolos, de realmente ser creyentes, ¿no? De esta cultura egipcia, ¿no? Donde tenían a sus dioses. Entonces Dios dice, ok, cabrón, ya vi que como humanidad pues son medio güeyes, ya los vi, entonces les voy a poner, por favor, que se pongan en sus faldas este cordón para que se acuerden de Dios, para que se acuerden que yo soy Jehová su Dios y yo los saqué de Egipto. Por eso es bien importante que no critiquemos nada más por criticar, es decir, si esta persona, no, pues oye, ¿por qué traes un rosario? Güey, pues porque aquí está, porque yo aquí traigo mi imagen, mi cadena de mi Cristo, porque yo me acuerdo que aquí está Cristo, porque yo necesito verlo. Son como esos cordones para saber y ver, acordarme de que Dios está conmigo, de que Dios está aquí y no me pierda yo en mis ojos y me prostituya. Para eso es. Ahora, a diferencia de decir, esta imagen tiene poderes, per se la imagen tiene poderes, déjame la toco porque me va a dar poder y entonces es más grande que Dios. Son dos cosas diferentes. Una cosa es para que visiblemente relaciones esa imagen con Dios y te acuerdes de Él, y otra que creas que la imagen tiene poderes, ¿no? Entonces, yo creo que estos puntos son los claves para que no haya peleas entre nadie, simplemente que pongamos las cosas en su lugar y sepamos que el único es Dios nuestro Señor.
y que Jesucristo es el Dios encarnado. Entonces vuelve a ser el Dios, es el único que tiene el poder de hacernos milagros, pero si te dice, güey, amárrate esos pinches listones porque acuérdate que yo estoy ahí, que yo estoy contigo, ¿no? Y con esto siempre te vas a acordar de mí. Entonces ya para ir cerrando, pues vemos el pecado, que hay leyes sobre pecado involuntario, pecado deliberado. Vemos que también hay esta parte de la santidad comunitaria, donde la obediencia no es individual, sino es a nivel colectivo, donde podía pecar el pueblo por hierro, por desconocimiento, y había una parte de reconciliación con Dios por medio del sacrificio. Vemos estos recordatorios visibles de la fe, donde Dios te permite tener algo que te recuerde que Dios está, que Dios te sacó de donde estás, que te sacó del pinche fango, te sacudió y te puso ahí, cabrón, y te acuerdes que Él es el grande, que Él es el Señor. Entonces Dios permite estos recordatorios visibles de que Dios está ahí. No que las cosas visibles sean Dios, sino que te recuerden que está Dios contigo. Vemos la igualdad para Dios, extranjeros y propios del pueblo eran exactamente los mismos. Él no hacía diferencias para Dios. Todos somos iguales. El pedo radicó que cuando los judíos empiezan a alterar sus leyes por todo lo que habían pasado, empiezan a modificar sus leyes y entonces empiezan a dejar afuera a mucha parte del pueblo que también era el pueblo de Dios, que también creían en Dios, pero no los dejaban porque pues ya no cumplían con la ley de estos judíos, ¿no? Y vemos la gravedad de la desobediencia. Dios quería marcar un antes y un después. Por eso decía, pierdes el Sabbat, para afuera, lo desobedeciste, pero no era porque el día de reposo lo habías roto, sino realmente porque no quería que volvieran a caer en esta consecuencia de esclavizar a la gente o de volver a ser esclavos, porque ellos, lo vimos, ¿no? Por eso sacaron a todas las generaciones, ellos añoraban regresar a Egipto, porque aunque fueran esclavos tenían su comida, pinches perros malagradecidos, después de todo lo que había hecho Dios para sacarlos. Oye, cabrón, les abrí el pinche mar para que ustedes se quieran regresar. No me chiflen, no me la chiflen, que es cantada, ¿no? Entonces, por eso Dios es corta de tajo, por eso Dios no quiere saber nada de esto, ¿no? Y dice, bueno, pues tienen que apedrearlo. Vamos a las referencias científicas, antropológicas o históricas. Estudios antropológicos muestran que muchas sociedades antiguas usaban símbolos visibles para recordar normas religiosas. Entonces, ¿viable? Para mí sí es bueno tener esta imagen, yo la uso, digo, tengo todos los brazos tatuados y la mayoría de uno de mis brazos es solo tatuajes relacionados con Cristo, y para mí es tenerlo y saber que está conmigo. ¿Por qué? Porque es mi manera de saber, es como esa señal visible que yo no tengo el tzitzit, ¿no? Acá el tzitzit amarrado a mis faldas, pero pues yo tengo mi brazo que me recuerda que Dios está conmigo y que cuando fallo tengo que estar con Él y que tengo que ser la mejor persona que puedo, mi mejor versión, ¿no? Los flecos ordenados en este capítulo se relacionan con los tzitzit que aún utilizan los judíos practicantes de hoy, ¿no? Y además en textos antiguos del cercano oriente se muestran que las leyes comunitarias eran esenciales para mantener esta cohesión social en sociedades tribales y seminómadas, ¿no? Como lo era Israel. Entonces, recordemos que todas las leyes eran por el pueblo que era un pueblo seminómada, que venían de estar 400 años en Egipto, que salieron hacia la tierra prometida y que Dios tenía que romper esta cultura de 400 años que vivieron, la tenía que desarraigar de tajo para que cuando entraran a la nueva tierra prometida, para cuando se establecieran, ya no se establecieran con esas viejas costumbres que tenían de los egipcios, sino se establecieran con lo que era nuevo, ¿no? Entonces vamos ya ahora sí a las reflexiones ya finales, ¿no? ¿Qué nos deja? Bueno, pues esto es que Dios habla de un futuro. Dios te dice, no pasa nada, sé que fallaron, pero hay un futuro, mi promesa sigue en pie, la tierra que yo les prometí se las voy a dar, fallaste, pero el propósito sigue adelante. Estos recordatorios de ofrendas, leyes, flecos, no solo son reglas, sino formas de mantener la memoria espiritual viva, ¿no? Hoy en esta vida que llevamos, las personas necesitan estos recordatorios. Yo personalmente, de quién queremos ser, ¿no? Porque es muy fácil desviarte del camino cuando solo vives por impulsos, ¿no? Y más hoy impulsos y emociones que tenemos tan a la mano, que estamos tan bombardeados de información, es tan fácil salirte del camino que se necesitan esos recordatorios para decir, no, güey, este es mi camino, hacia aquí voy yo, hacia allá voy yo, tener bien claro hacia dónde vamos y qué queremos, ¿no? Este capítulo nos recuerda
que la fe no solo se vive por momentos grandes, ¿no? O sea, no solo es disfrutar estos momentos grandes, sino también en los pequeños recordatorios cotidianos que son los que orientan nuestras decisiones. Entonces, ya una vez que Dios nos da estos grandes, recordémoslo, agradezcámoslo, seamos buenas personas. Preguntas para reflexionar. ¿Qué recordatorios tengo en mi vida que me ayudan a mantener mis valores? ¿Estoy actuando por convicción o solo siguiendo mis propios deseos al momento? ¿Qué prácticas diarias podrían ayudarme a vivir con más conciencia espiritual? Pues bueno, hemos llegado al final de su capítulo. Me despido de ustedes diciendo, es tan fácil creer en Dios y seguir sus mandamientos que si al final del camino Dios no existe, no pasa nada, porque en esta vida, la única vida que tienes, habrás sido un excelente ser humano. Pero si tú crees en Dios y sigues sus mandamientos y al final del camino Dios sí existe, lo habrás ganado absolutamente todo porque vas a estar una eternidad en su presencia. Pero si tú no crees en Dios y no sigues sus mandamientos y al final del camino Dios sí existe, lo habrás perdido absolutamente todo. Se despide de ustedes Cristian Castillo, que tengan un excelente día, nos escuchamos mañana, adiós. Gracias a todos los que nos acompañaron también en TikTok, el podcast se publica de forma diaria en A Ti y a Ti Como Te Habla Dios, igual tenemos videos en Facebook, en Instagram y por TikTok. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, ojalá les haya gustado, nos escuchamos mañana y nos vemos aquí en vivo, que tengan un excelente día, que Dios los bendiga, adiós.